¿Existe un gen delictivo? Robos, asesinatos, violaciones, manipulación sistemática. Durante cientos de años, los investigadores se han preguntado, ¿qué es lo que hace a un criminal? ¿Las circunstancias o la genética? Bienvenidos a Curioso Mundo. Exceptuando los casos en donde la causa de un comportamiento antisocial es debido a algún factor adverso no detectado, llámese algo de tipo neurológico, siempre que hablamos de gente malvada, queda esta duda. ¿Nacieron así? ¿O fueron las circunstancias las que lo volvieron así? Por un lado, pues bueno, la cuestión de los genes es bastante delicada, puesto que la herencia biológica, es decir, lo que se transmite de generación en generación mediante el ADN, nos indica que las células u organismos adquieren o están predispuestos a replicar tanto las características físicas como las fisiológicas, morfológicas, bioquímicas y conductuales de quienes fueron sus antecesores. Así es, incluso las conductas que ellos tenían. Y con esto en mente, ¿cómo saber si estamos predispuestos por genética a ser malos? Y es que, bueno, no sabemos cómo fue el comportamiento de nuestros ancestros. De hecho, muchos ni siquiera saben cómo se llamaban los padres de sus propios abuelos. En fin, siguiendo con el tema de la genética, los estudios indican que muchas de las características que se transmiten por medio del ADN no se muestran de inmediato en la siguiente generación, sino que éstas permanecen ahí, ocultas, hasta que de repente se dejan en evidencia generaciones posteriores. Y sí, la inteligencia es hereditaria, pero ¿y la maldad? Fijándonos en un caso histórico, no se tiene evidencia de que los padres del famoso Adolf Hitler Polso, a quien no te conocía el segundo apellido, bueno, que Alois y Clara Hitler hubiesen tenido una ascendencia malvada. De hecho, se indica que tanto ellos como sus familiares y allegados siempre fueron granjeros, y que de hecho eran muy trabajadores, eran personas humildes y honradas. Entonces, ahora bien, el mismo Adolfo solía ser un pintor, un artista, y pues también tenía intereses culturales, como eso de querer saber más sobre la mitología o sobre los ideales hinduistas, que de hecho fue de allí de donde sacó la esvástica, que también es conocida como cruz gamada, símbolo para la buena fortuna o el bienestar. Sin olvidar que él también era aficionado a la astrología, al yoga, también era defensor de los animales. Y bueno, a grandes rasgos, el tipo era un diletante, es decir, alguien que tenía afición por una o varias artes. Básicamente era alguien inquieto, listo y estudioso, lo que llamaríamos ahora como un buen chico. ¿Cómo fue entonces que pasó de ser una persona pacífica y con buenas aspiraciones a ser el dirigente del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán? A ser llamado como el Führer, palabra alemana que se traduce como jefe o líder, y ser el responsable de llevar a la condena de cientos de personas inocentes. Aunque bueno, la historia la escriben los vencedores, y sí, si revisamos en realidad, sus contrincantes y aliados no es que fuesen precisamente una perita en dulce, pero bueno, todos eran malos. Quizás algunos argumenten que, bueno, puede que esto haya sido producto de sus dos rechazos al querer ser admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero, ¿en serio? Esto se traduciría entonces en que todo su accionar fue el producto del odio que le nació por no haber sido admitido en esa escuela. No puede ser. El producto del odio provocado por las circunstancias. Lo que encajaría entonces en que la actitud que asumió este personaje histórico fue por las circunstancias,
y no porque fuera algo genético. Básicamente, a pesar de haber sido bien educado y de venir de una buena familia, técnicamente buena por generaciones, fue el momento en que cayó en desgracia, en que se transformó, en que se volvió un demagogo. Y bueno, fue luego, gracias a su carisma, que se terminó convirtiendo en lo que fue. Pero bueno, alejándonos ya de esta historia, en contraparte está lo vivido por el famoso Charles Manson, el cual es reconocido por el mundo entero, gracias a los medios de comunicación, como uno de los asesinos más infames que han existido. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Infame? Eso pareciera un embuste. Y es que lo catalogan como infame básicamente porque fue por su culpa que murió una celebridad, y solo por eso. En realidad no se entiende por qué tiene tanta fama, viniendo de un país de donde han salido verdaderos monstruos, mucho peores que él. Y es que, de hecho, Manson ni siquiera supo lo que se sentía matar a alguien. Así es, él solo mandó a su bandita para que lo hicieran y ya. ¿Que si tenía un desequilibrio mental? Claro que sí. Desequilibrio que de hecho le acreditan al asunto de que su propia mamá también fue una criminal. Y bueno, también aparte de haber tenido una mala infancia, como muchos de los casos de asesinos que se han visto en la historia. En este punto, podría decirse que la maldad tiene algo de ambas partes, tanto parte genética como parte circunstancial. Y es que bueno, ha habido gente mala, tanto criados sin padre ni madre ni perro que les ladre, como aquellos que fueron criados en noble cuna y con todas las atenciones habidas y por haber. Y sí, ha habido malvados tanto provenientes de buenas familias como aquellos que nacieron de parejas que ya convivían con la maldad. Entonces, el problema está en el mismo humano por las circunstancias que lo rodean. ¿Saben? Por siglos ese ha sido un gran debate. Debate que quizás nació desde los tiempos de los filósofos griegos, o quizás antes. Bueno, quiero compartirles algunas de estas ideas. Por un lado, había un tal Trasímaco, un sofista que nació en el 450 a.C. y que creía que la maldad nace en nosotros mismos. Y bueno, según su punto de vista, la gente solo busca el placer y la riqueza para sí mismos. Es decir, que el ser humano es una persona egoísta por naturaleza. La cuestión es que es la misma sociedad la que lo obliga a contener sus propios impulsos. Ese era su punto de vista. Por otra parte está el punto de vista de Sun Tzu. Este chino mencionaba que nuestros deseos por alcanzar lo que se llama prestigio y también la satisfacción física son algo que están innato y radical entre nosotros, y que por ello nosotros también somos malvados, que de hecho la compasión es antinatural entre nosotros. Se le suma en opinión la de Thomas Hobbes, un filósofo inglés y autor del famoso libro Leviatán, libro que escribió mientras veía los horrores de la guerra civil inglesa. Pues bien, su conclusión sobre el ser humano fue que su estado natural es una guerra de todos contra todos, que es debido a esta guerra que el ser humano se vio obligado a matar a sus semejantes. Así es, y es que según este punto de vista hay que matar para evitar ser asesinado. Por lo demás, mencionaba que se requiere de una autoridad que nos mantenga a raya, y eso es el tal Leviatán, el de su libro. De hecho, según Hobbes, esto es necesario, debido a que la naturaleza humana en realidad está podrida y no tiene salvación. Y bueno, por lo visto hasta este punto va ganando eso de que lo negativo está en nuestro interior. Pero también hay puntos de vista neutros y también hay positivos. Entre los puntos neutros o medios encontramos por ejemplo, a John Locke, otro filósofo inglés que decía que la gente nace con una mente en blanco, lo que él llamó una tabula rasa, y que de hecho el comportamiento nace
de analizar nuestro ambiente, nuestro alrededor, y de reflexionar sobre estas percepciones. Es decir, que la gente nace siendo toda igual, pero que luego cada quien va eligiendo si decide ser una persona buena o una persona mala. Un punto de vista similar es el de Karl Marx, otro filósofo pero de origen prusiano. Bien, él decía que el ser humano no tiene una naturaleza como tal, que son los mecanismos de interacción a los que está sujeto los que lo obligan a ser o altruista, es decir, que procura el bien de los demás, o a ser egoísta, es decir, que antepone sus intereses a los ajenos. Y bueno, entre los puntos de vista positivos encontramos a Chuang-Tzu, un filósofo taoísta que decía que en nuestro corazón está la compasión, además de cosas como la vergüenza, la modestia y la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Pero que eso era algo que nosotros mismos debíamos de cultivar. Y bueno, del otro lado del mundo, pero muy cerca en el pensamiento, encontramos a Rousseau, quien decía que el hombre es bueno por naturaleza, es decir, que se nace siendo bueno, pero que somos corrompidos luego por la misma sociedad. El tipo mencionaba que todos nacemos siendo personas nobles y generosas, pero que luego son las mismas jerarquías en la sociedad las que provocan en nosotros el orgullo, la vanidad y sí, la desigualdad, y de ahí nace la maldad. Y bueno, este último fue el que inspiró con su filosofía a las grandes revoluciones del siglo XIX, mismas que ayudaron a combatir las monarquías religiosas de Occidente en repúblicas seculares y democráticas. Como sea, a fin de cuentas, ¿qué somos entonces? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Somos seres nobles en un mundo malvado? ¿O somos bestias crueles que deben ser contenidas? Da que pensar, ¿no lo cree? Finalizando, quiero mencionar la parte química. Se dice que los criminales violentos suelen mostrar bajos niveles de serotonina, que es una sustancia neurotransmisora, es decir, que la falta de esta sustancia en las personas puede desatar comportamientos violentos. También señalan que ellos muestran una menor densidad en el sistema paralímbico, zona encargada de procesar las emociones. Es por ello que estos individuos demuestran poca culpa, poco arrepentimiento o bien poca empatía para con sus acciones. Pero bueno, no es solo eso, también están las lesiones en el cerebro. Estas pueden causar pérdidas de nuestro control, ya sean permanentes como en el caso del trabajador ferroviario Phineas Gage, quien en 1848 y tras una explosión tuvo un accidente en donde una varilla de hierro le atravesó la cabeza. De él se decía que cada vez que tomaba se convertía en alguien supremamente agresivo y criminal. Y es que bueno, el tipo sobrevivió a este accidente, pero perdió su sentido de la empatía. Otra cosa que puede hacernos perder nuestro control es el caso de aquellos que consumen sustancias psicoactivas. Si bien no todos se comportan de la misma manera ante estos estímulos, ha quedado en evidencia que la gran mayoría adoptan actitudes agresivas y criminales justo cuando están bajo la influencia de este tipo de sustancias. Y bueno, ¿esto es coincidencia? Considero que si hay algo que active determinados comportamientos en el ser, bien sean experiencias negativas en la infancia, tales como abusos, maltratos o circunstancias adversas, como por ejemplo las costumbres sociales o los lugares o personas con las que fueron criadas o con las que interactuaron, ya saben, las llamadas malas influencias, o sea de plano la misma predisposición genética que abordaba en un principio, es muy probable que sea todo esto lo que determina que alguien se incline más hacia el lado oscuro. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Dejen su opinión en la caja de comentarios.
Por lo demás, les agradezco su atención y les invito a que se suscriban al canal. Y por supuesto, a que compartan estos contenidos y que los puntúen. Y bien, es todo por hoy. Me despido hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.